Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, aquí está con nosotros para arrancar la semana y tener aquí una charla sobre cómo está la situación principalmente económica de los hogares. Así es. ¿Verdad? Danilo Pérez, él es el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, el CDC, y me acompaña en la conducción Lili Flamenco en ausencia por vacaciones de Diana Verónica Ramos. Así que, pues sí, ¿cómo está el costo de la vida? ¿Cómo percibe la gente también que le va cuando van al mercado o al supermercado? Así es, la canasta básica, o sea, al final el tema de la economía en el país, pero también cómo se refleja en estos recibos en cada familia de El Salvador. Así es que pues para eso vamos a conversar con el director ejecutivo, Danilo Pérez, como ya lo decía. ¿Qué tal, Tony. Danilo? ¿Qué tal? Muy bien, qué alegría estar acá de nuevo, Lili, Tony. Un gran saludo a Diana Verónica, que pues está descansando, está de vacaciones. Y por supuesto a todas las amigas, los amigos que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Si viene un extranjero y te pregunta, Danilo, ¿cuál es la situación de la economía familiar en El Salvador? ¿Qué le responderías? Mal, es una situación muy difícil para los consumidores. Por ejemplo, nosotros venimos observando el comportamiento de la opinión de los consumidores a través de las distintas encuestas de las universidades y nos llama poderosamente la atención como de abril-mayo 2022, que el índice de preocupación estaba en un 43.8%, o sea, 4 de 10 salvadoreños estaban preocupados por la situación económica. Resulta que a marzo del 2024 es 70.5, de acuerdo a una encuesta, y hay otra que la sacó recientemente, que es la Universidad Tecnológica, que dice que es 73 y algo por ciento. O sea, redondeando, 7 de cada 10 salvadoreños están preocupados por la situación económica. Y no es para menos, ¿va? No es para menos porque lo que nosotros estamos observando es que la canasta básica urbana y la rural se ha incrementado. Recordarles que las canastas básicas está compuesta solo por 22 productos alimenticios, no hay más. No hablemos de educación, no hablemos de salud, no hablemos de vivienda, es solamente 22 productos alimenticios. ¿Y tienes ahí estos 22 productos? Los 22 productos alimenticios están compuestos básicamente por la leche fluida, el aceite, la margarina, la manteca vegetal, cebolla, chile verde, tomate, whisky y repollo, papa, plátano, arroz, tortilla, frijoles, huevos, res, cerdo y ave, naranja, guineo, azúcar, pan francés. Es la más baja de productos de toda la región centroamericana, 22 tiene, Nicaragua tiene 23, Costa Rica y Panamá tienen 52, para que nos hagamos una idea. Y a mí me llama muchísimo la atención porque cuenta esta canasta básica, por ejemplo, proteínas de res. Sin embargo, cuando se hacen las encuestas también, o sondeos, con la población en general, sobre todo el tema de la pobreza, pues no se menciona esto y también lo vemos reflejado en la pobreza, cómo se ha agudizado también en el país. Sí, bueno, lo que la composición de la canasta básica alimentaria incluye los requerimientos energéticos, calóricos necesarios que toda la familia necesita para alimentarse adecuadamente, para lograr lo que se llama seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, si usted no cumple los mínimos requeridos, de los cuales están establecidos en esa canasta básica alimentaria, usted cae inmediatamente en condición de inseguridad alimentaria y nutricional, porque precisamente se hizo bajo esos parámetros
alimenticios, nutricionales que necesita la gente. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Con el incremento de los precios de la canasta básica, la gente ha estado recortando lo que usted decía, las proteínas. ¿Cuáles son? Que el huevo, que las carnes, que el grupo de las carnes, que inclusive la leche, y lo que está aumentando es el consumo de carbohidratos. Entonces, eso va a generar un impacto a la salud. Bueno, yo diría que ya lo está generando, sí, un impacto a la salud significativo por todo el tema de las enfermedades no transmisibles, cualquier tipo de cardiopatías, el sobrepeso, la obesidad, y todo eso genera enfermedades. Entonces, este es un tema que hay que ponerle muchísima atención lo que está sucediendo con el costo de la canasta básica alimentaria, porque genera impacto en la salud, pero también sirve para medir el nivel de pobreza. Recordemos que la canasta básica alimentaria cumple dos funciones. La primera, de carácter nutricional, y la segunda, que mide el nivel de pobreza. Si usted no logra cubrir el comprar una canasta básica alimentaria, usted cae en pobreza extrema. Si usted no logra cubrir el costo de 2 canastas básicas alimentarias, usted es un pobre relativo o está en pobreza relativa. Más allá de las 2 canastas básicas, usted ya está en una condición de que ya no está en la categoría de pobre. Sin embargo, nosotros hemos dicho, miren, eso es llamarnos a engaño. Yo siempre cito al señor presidente de la República, Nayib Bukele, en una entrevista, me acuerdo que a él le hacían, y a él le preguntaban sobre la situación económica, y él decía que 7 de cada 10 salvadoreños, 7 de 10 dijo, 7 de 10 están en una situación económica complicada. Nosotros a estas alturas reafirmamos eso. Confirmamos de que 7 de cada 10 salvadoreños están en una situación complicada, precisamente en el análisis que estamos viendo con el tema de los costos de los alimentos, precisamente con lo que fundamentan los estudios, con la opinión de la población, de la preocupación económica. ¿Y a qué se debe entonces? Porque también el gobierno pues lo dice, de que la economía ha mejorado, que la inversión, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el tema de la seguridad también ahora es distinto. Sí, ¿cuánto necesita invertir en el mercado o en el supermercado una familia para cubrir los 22 productos? Bueno, están los costos promedios nacionales y quiero aprovechar, la CBA urbana costaba en enero del 2021 $199.24. A marzo del 2021, ¿Pero eso es una compra quincenal? No, eso es mensual. Mensual. A marzo del 2024 cierra con un valor de $254.79, es decir, un incremento de $55.53 en el lapso de comparar 2021-2024. ¿Por qué es importante comparar ese lapso? Porque desde el 2021 a la fecha no se han mejorado los salarios mínimos. ¿Ya? Y ahí es donde cae también el análisis de pobreza. Y en el caso de la rural costaba 141 y pasa a costar $183 en este periodo que estamos analizando, incremento $41. Dicho en otros términos, tenemos una inflación interanual acumulada de 23 para la rural, de 23% y 22% para la urbana. Pese a que el dato de inflación nacional es de 1.4. 1.14 creo que dijo la semana pasada. Un puntito y algo. Recordemos que la inflación mide el índice de precios al consumidor, de los cuales están contenidos 235 bienes y servicios. Dentro de esos 235, ahí están los 22 productos de la canasta básica alimentaria. Todo, o la mayor parte de las cosas de los bienes y servicios han bajado, pero lo que no ha bajado son los productos de la canasta básica alimentaria. Todo, absolutamente todos los productos de la canasta básica alimentaria se han mantenido al alza
y nada indica que los productos van a bajar de precio. Absolutamente nada indica. ¿Por qué? Porque la matriz productiva agropecuaria no ha cambiado, porque hay problemas con el tema del precio del petróleo. Eso afecta a las cadenas de suministro. Si bien es cierto, la inflación ha bajado a nivel mundial, ya hay informes de la CEPAL de que ya va bajando, sin embargo, esto no se está trasladando a los alimentos. Entonces, aquí es donde conviene tomar medidas de políticas públicas para poder enfrentar esta situación que está afectando a los consumidores y a las consumidoras, más en un momento que hay que decirlo. O sea, ¿Y cuáles serían entonces esas medidas políticas públicas? Solo termino con esta idea. Okay. Fíjese que es llamativo que en razón de 3 años, cómo la pobreza se ha ido incrementando. Claro, cuando se dio COVID, la encuesta de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, en ese entonces la Digestic, ellos reconocieron que la pobreza había disminuido, pero porque todavía no tenían las herramientas adecuadas por el tema del virus para ver el tema de pobreza. Pero ahorita la pobreza se ha ido totalmente arriba. Estamos hablando de 1.9 millones de personas salvadoreñas que han caído en situación de pobreza. Y veníamos con datos de, digamos, de 500,000. Habían habido avances importantes, pero esto se ha disparado. Entonces yo creo que aquí es donde conviene el tema de políticas públicas. ¿Qué tipo de políticas públicas? Miren, nosotros estamos proponiendo el incremento al salario mínimo. Nosotros creemos que en estas condiciones que está la población, se necesita un incremento al salario mínimo y estamos proponiendo que sea del 25% para todos los sectores. Pero tomemos como referencia los dos más representativos, que es comercio y servicios y el agropecuario. Está en 365 números redondos. $365. El incremento absoluto sería, o el aumento absoluto sería de $91.20, pasando a $456. Y al agropecuario de 243,46, incremento absoluto 60.86, pasando a $304.32. En algunas entrevistas que yo he sostenido, algunos usuarios, algunos consumidores han dicho es que inmediatamente se van a elevar los precios de la canasta básica por el anuncio del incremento del salario mínimo. Miren, fíjese que yo le puedo responder de esta manera. Nosotros tenemos estudios, y bueno, ya hay estudios nacionales, que en los 3 últimos incrementos que se han realizado del salario mínimo en este país, los precios solo han subido 2.5%. 2.5%, ese es el promedio. Y nosotros el cálculo económico que hemos realizado de este incremento lo llevamos al 5%, porque estuvimos haciendo las proyecciones. Entonces, no es cierto ese argumento que algunos sectores o actores utilizan de que inmediatamente todo se va a incrementar. Eso no es cierto. Pero aparte del incremento, también viene el desempleo, porque muchas empresas lo que hacen también, una de las medidas a tomar es recorte de personal. Y eso es también incrementar no debiera, ¿va? No debiera, porque en el caso de la gran industria de este país, por ejemplo, hemos visto, acabamos de analizar el tema de que han disminuido las exportaciones. Salió el argumento de eso. Pero una disminución de las exportaciones no se traduce en una quiebra de las empresas. Eso es importante también argumentarlo y decirlo. Pero es que las empresas van a maniobrar. Y como dice Lili, pues sí, lo que hay es... No ha pasado. También hemos hecho los estudios y no ha sucedido el tema del desempleo. ¿A dónde nos hemos concentrado? Yo sí, ahí sí quiero insistir en esta propuesta, ¿a dónde nos estamos concentrando? Nos estamos concentrando en la micro y pequeña empresa formal, ¿verdad? Y nos estamos concentrando en el tema agropecuario. Este es un subsidio, este incremento es una propuesta de subsidio.
La propuesta del 25% implicaría 477 millones de dólares, según el análisis que hemos hecho con la población asalariada. De esos 477 millones de dólares que estarían siendo subsidiados, ¿por quién? Por el gobierno. ¿Y de dónde saldrían? Saldrían de gravar impuestos, tributos al capital de solo por poner un ejemplo, de 160 multimillonarios de este país, que amasan una fortuna más o menos de unos 21.000 millones de dólares. Con un impuesto al capital, con un impuesto a la gerencia, a las sucesiones, etcétera, de 2.25% podríamos obtener perfectamente los 477 millones de dólares. Pero espérate, voluntad política se Danilo, necesita en esto. Pero estás hablando de incrementar el salario mínimo, pero mencionaste un subsidio. Sí, claro. O sea, ¿cómo sería? Claro, porque ahí nosotros tenemos que reconocer que la microempresa y el sector agropecuario no están en condiciones para incrementar por sí solos el salario. Esto lo hemos discutido con los sectores sindicales de este país, con los sectores agropecuarios, y hay un consenso de la necesidad de que se incremente el salario. Venimos de discusiones de que algunas organizaciones o sindicatos querían que se incrementara más, pero nosotros fuimos realistas. También hay que ser realista y responsable en este análisis para no estar pidiendo la carta al niño Dios, y a partir de eso generar la propuesta que sea la más adecuada. Entonces, estos sectores no tienen la capacidad en este momento de poder asumir un incremento al salario mínimo. Por eso es importante hablar del tema de subsidio, como otros países lo han hecho, y lo vimos perfectamente en el tiempo de COVID. Entonces, el tema del subsidio se vuelve fundamental en un país donde cada vez la desigualdad social y económica va creciendo. O sea, es terrible. Quienes aportamos más tributos, en el caso de la tributario nacional, es precisamente, somos nosotros tres, más otras personas que nos estarán escuchando. La clase media, miren que ese es otro tema importante. La clase media trabajadora. La clase media trabajadora que se ha ido deteriorando. Esos números de datos de pobreza significa que clase media, que estaba en condición de clase media, ha caído a condición de clase media vulnerable. Gente que estaba en condición de clase media vulnerable cayó a condición de pobreza. Entonces, aquí sí hay que tomar medidas adecuadas para poder enfrentar esta situación económica que está difícil. Hay datos que dicen que la situación de la economía va mejorando. Qué bueno, a mí me alegra escuchar de que la situación económica va mejorando, pero esto no está reflectándose en la población consumidora, en la mayoría de la población salvadoreña. Por eso que estamos hablando de una situación de que de siete salvadoreños, pues están en una condición bastante complicada, bastante difícil en esta perspectiva. Nosotros podemos ver los estadios llenos en los conciertos, pero ¿cuántos cabrán en el estadio Cuscatlán? En el Cuscatlán le caben, ¿cuántos? Emerson. Bueno, Emerson, lo que pasa es que no, en los conciertos no está completamente lleno. ¿Cuántas personas caben en el Cuscatlán? Creo que el aforo general es de 30 y algo. Mil, sí. Pero solo... Entonces, pero es que se limita en conciertos porque recuerden que no ocupan la zona general. Estamos hablando de 1.9 millones en situación de pobreza. Entonces uno puede perfectamente ver las redes, ver alguna foto, y decir, miren, aquí la gente está muy bien. No es cierto, 1.9 millones de personas no va a ir no están yendo al Cuscatlán. Entonces, uno se aleja, uno se adentra un poquito, sale de la ciudad y empieza a ver las condiciones
que está pasando la mayoría La zona de la rural, población. por ejemplo, el tema de la educación, continúan las escuelas sin los niños sin A veces pupitre. tal vez es demasiado superficial decir, pues los conciertos están llenos. Va. Entonces tú sugieres impuestos, dice, a las herencias, pero ya todo eso paga. Impuestos a los activos, al patrimonio, las herencias y sucesiones de 160 personas. Eso es lo que estamos proponiendo. Hemos analizado. ¿Y quiénes son esas 160 personas? Pues ahí tendrán la base, estarán los nombres. Solo uno de ellos, para que tengamos idea, amasa un capital en promedio de $5,000 millones, según los datos que hemos ido analizando, que son aproximaciones de la información, ¿verdad? Pero, claro, yo me imagino que el Ministerio de Hacienda tendrá bien mapeado, con nombre y apellido, las personas. Pero este no es un tema, inclusive lo quiero decir, este no es un tema de clases sociales ni nada, es un tema de ver cómo se ataca la desigualdad que está generando demasiada pobreza en El Salvador. Y la forma de aplicar ese subsidio, de ponerlo en práctica, ¿cuál sería? Bueno, nosotros de los 477 millones de dólares estamos proponiendo que 300 millones de dólares se destinen a las MIPYMES. 200 millones precisamente destinados al subsidio de los trabajadores y 100 millones para un fondo de garantía, porque de garantía para acceso al crédito, porque el gran problema, dentro de las cosas que también hemos analizado, las MIPYMES necesitan acceso al crédito. Y como no tienen cómo soportar el tema del crédito, entonces sería adecuado que se creara ese fondo de garantía. Otros 177 millones de dólares estarían destinados para el sector agropecuario, 25 para duplicar la inversión de los paquetes agrícolas, que ahora ya no hay paquetes agrícolas, sino que ya es la tarjeta solidaria, 120 millones de dólares que vendría a equivaler a esos 120 para $300 a 400,000 productores, más o menos en promedio, y 7.2 millones a los ganaderos, de 10,000 trabajadores y trabajadoras dedicados a la producción ganadera de leche, y 25 millones para el sector cafetalero, para la mano de obra del sector cafetalero. Entonces eso es lo que suma, 477 millones. Quiero decirles que esta propuesta beneficiaría aproximadamente a 873,000 personas, 732,000 personas mejorarían sus salarios, que viene a significar un 26% de la población ocupada, 120,000 empleados de gobierno que tendrían mejores aguinaldos y 619,494 personas que saldrían de la pobreza. Es decir, por donde nosotros la veamos, sería positivo, sería adecuado, y además, como dice la teoría económica, en la medida que hay disponibilidad de recursos, pues se mejora, se dinamiza la economía. De hecho, los anteriores incrementos a los salarios mínimos han permitido que se mejore el consumo a nivel nacional, porque hay más liquidez, hay mayor disponibilidad. Recordarles también a los amigos y a las amigas, trabajadores y trabajadoras, y también a los tomadores de decisiones, que El Salvador es el país con los salarios más bajos de toda la región centroamericana. Exceptuemos a Nicaragua, porque Nicaragua es un caso, pero en diferencia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, tienen mejores salarios que lo que tenemos acá en El Salvador. Por tanto, conviene este incremento al salario mínimo en razón de la situación de pobreza que tenemos actualmente en el país. Bueno, eso es lo que propone el CDC, ¿verdad? Cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. Lili, afortunadamente,
En esta mesa siempre hay, estamos bendecidos porque Así hay es. alimentos. Así es. Es el alimento que viene desde San Martín, ¿verdad? Así y es, vamos a delicioso. compartir los alimentos con nuestro invitado que tienen, esta es la propuesta de ellos, ¿verdad? Yo no sé si la han socializado ya con gente de la Asamblea Legislativa, con personeros del ¿Hasta dónde se ha gobierno. elevado? Bueno, ya quien la ha presentado ya son los sectores sindicales, la llevaron al Ministerio de Trabajo, la quisieron presentar ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo, pero no la recibió el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que es la tripartita que se llama, que es donde está la empresa privada, los sindicatos y representantes de gobierno. No la quisieron recibir y el despacho del señor ministro o del ministerio fue quien recibió la propuesta, ya la tienen en sus manos. Yo lo que pediría al señor presidente de la República, Nayib Bukele, a que mandate inmediatamente que se active el Consejo Nacional del Salario Mínimo en la discusión de la tripartita para empezar a discutir este incremento de la propuesta que nosotros estamos haciendo. Quiero decirles, insisto, es ampliamente consensuada. Yo estoy consciente que el costo de la vida es mucho más alto. En el 2019 nosotros hicimos un estudio, diciembre, que cerraba con $706 el costo de la vida. Lo hemos actualizado a diciembre del 2023 y el costo de la vida cierra con $920. Entonces estamos hablando de 400 y pico de dólares frente a un costo de vida de 900. Sí, porque ahí no has metido, ahí no está, bueno, hoy el celular es parte de la canasta básica. Es parte, ya ¿verdad? está incluido. El tema de la conectividad. Hey, San Martín te invita a atesorar las sonrisas y momentos más especiales de mamá. Y para ello trae para esta temporada, en donde encontrarás opciones para disfrutar junto a ella, deliciosos desayunos con chilaquiles con aguacate y panela, asado con pollo. El de arrachera o los nuevos de cochinita pibil. Estas y otras opciones disponibles están ahí en San Martín en todas las sucursales, ¿verdad? Los alimentos vinieron gracias a las semillas de Línea Rosa. Así es que pida su viaje de la forma más fácil al 62004491, también en la app Línea Rosa, seguridad, comodidad 24/7. Y bueno, le hacemos entrega a, como es costumbre, a cada invitado de una libra de Cherito Café, que es el café oficial. Danilo, es para ti. Ese. Y es 100% salvadoreño, el delicioso. café que tomamos acá en Diana Verónica y Tony en el Corre Corre. Ajá. Muchísimas gracias a Cherito y a ustedes por este regalo. Muchísimas gracias. Cherito Café lo encuentran en Bolengo Plaza, aquí, San Benito, ¿verdad? Puede ser un zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o un pacas semilevado de la finca La Palma. También está en redes sociales. ¿A dónde los encuentra la En gente? Instagram y Twitter como @cheritocafé.sb. Ya volvemos.
Bueno, nos quedan, dice la producción, 10 minutos de esta entrevista con Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, el CDC, quienes proponen un aumento al salario mínimo. Se viene escuchando esto, ¿verdad? Hay gente que cree que podría formar parte de algunos anuncios importantes el primer día de junio en el discurso de toma de posesión, pero es una especulación nada más. Están proponiendo también ustedes quitar el IVA al tema de las tarifas eléctricas. Sí. A ver, cuéntanos un poco como medidas paliativas a la situación económica. Sí. Bueno, esto incluye ya a empresas. Es correcto. Miren, fíjense que es que nosotros hemos estado analizando en razón de la situación económica de la familia salvadoreña el costo de vida. No solo es comprar la canasta básica, el costo de vida. A raíz del cambio de los contadores, de los medidores que hizo ANDA, aquí hay que ponerle atención a cobros irregulares o ilegales. En los casos que a nosotros nos han llegado como CDC, el consumo promedio era de 20 metros cúbicos de agua y pagaban $4.30. A partir de los reclamos y de las asesorías que nosotros hemos brindado, podemos encontrar que ese consumo de 20 pasó a 49 metros cúbicos de agua y por tanto una tarifa de $84.85 de pago. Es decir, un incremento del 144% en medio de una situación económica difícil. Pero estás hablando de un caso. No, aquí estamos hablando, no tengo ahorita el dato exacto, pero estamos hablando de cientos de casos que hemos atendido y que el análisis nos ha permitido llegar a ¿Pero qué pasa? ¿De 4 o $5 a 80? Sí, claro. Nos ha permitido llegar a este promedio de consumo. Con el cambio de contadores. Con el cambio de contadores. Luego, el otro tema es que hemos encontrado también que tenemos el caso de algunas alcaldías, por ejemplo, una que está, la de Soyapango, usuarios que pagaban estaban tributando en concepto de alcaldía $9.64 y ahorita están pagando $19.28. Un incremento significativo. Luego viene el aumento a la energía eléctrica de la tarifa del 23% a los que se denominan o le denominaron los grandes consumidores, de 300 kilowatt-hora para arriba. Sin embargo, nosotros hemos encontrado casas donde están hacinados y el consumo es mayor a 300 kilovatios-hora. Pero también conocemos casos de personas que viven en un apartamento, que vive una persona, y estamos hablando de un buen apartamento, que vive una sola persona y que su consumo no llega ni a 100 kilovatios-hora y está recibiendo subsidio de energía eléctrica. De acuerdo a la información de la CIGET, de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, arriba de 300 kilovatios-hora en consumo residencial habrán unos 83,000 usuarios. Entonces, yo creo que no se debió de haber planteado este incremento para seguir golpeando a la clase media, si es que hay algunos segmentos de clase media o clase media vulnerable que estén ahí, sino que se tuvieron que tomar otros tipos de medidas. Y se tienen que tomar otros tipos de medidas para poder generarle un alivio a la familia salvadoreña. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, nosotros estamos observando que el precio del megawatt hora para tarifa residencial de todos los países de la región de Centroamérica, el más caro lo tiene El Salvador. O sea, ¿cómo es posible que de toda Centroamérica
El Salvador es el que tenga más caro el precio del megawatt hora. Se nos ha dicho que la matriz energética nacional ha ido mejorando, se ha ido transformando y ha habido más participación de las energías renovables y una disminución de la participación del búnker. Entonces, esa mayor participación de las energías renovables, ¿en qué se traduce? Es decir, ¿a quién está beneficiando? Al consumidor final no lo está beneficiando, sobre todo al residencial, no lo está beneficiando. El Salvador exportó el año pasado energía por el orden de los 83 o los 87 millones de dólares el año pasado. Estuvo exportando energía, qué buena noticia, pero lo que no se le ve es la mejoría en el caso, como digo, de la tarifa a los consumidores finales. Si uno analiza el precio del megawatt hora de la residencial con respecto al sector comercial y al sector industrial, es más barata la energía para estos sectores con respecto a los comerciales. Si uno analiza el tema tributario de todos los países de la región centroamericana, resulta que Panamá, Costa Rica y Honduras no cobran IVA, pero El Salvador sí cobra IVA. Y Nicaragua cobra IVA. Aunque la tarifa del IVA, aunque el IVA es más alto en Nicaragua, que es del 15%, pero ni aún así, aplicando un IVA del 15%, la tarifa del megawatt hora de Nicaragua es el más alto con respecto a El Salvador. O sea, El Salvador supera con creces todos los costos. Y otro informe nos mostró que de 16 países de América Latina y el Caribe, El Salvador, solo después de Jamaica, ocupaba el segundo lugar en la tarifa más cara en el consumo en el pago de la tarifa del residencial. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que hay que bajar, la tarifa de energía eléctrica para los consumidores residenciales de este país. Hay que buscar de qué manera hay más acceso económico. Aquí lo que necesitamos, y hay que decirlo, lo que se necesita ahorita en este momento en el país es poder aliviar la carga económica que tiene la familia salvadoreña. Y pues eso no se está mostrando, al contrario, hay más preocupación, al contrario, hay un problema de acceso económico a los alimentos, que es una de las determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional, y que por tanto se debe de generar esa posibilidad en beneficio de que no se incremente la pobreza y no estemos cayendo en indicadores no adecuados de inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Y estas medidas, director, serían por un tiempo determinado o cómo sería planteada la iniciativa? Mire, nosotros casualmente lo que quisiéramos también es proponer una revisión anual del incremento al salario mínimo, porque aquí la ley lo que establece son cada 3 años. Entonces ya estamos trabajando en la propuesta para el tema de la revisión anual, de que se vaya revisando. Entonces, si la cosa va mejorando, entonces que no haya incremento. También me llamó la atención sobre las tarifas municipales, ¿cómo se regulan entonces? Ese es un buen tema. Yo creo que la Asamblea Legislativa debiera de generar una reforma al Código Municipal. En esta base que se ha hecho de lo que ahora se han integrado distritos, etcétera, que se integre una reforma al Código Municipal y que se revisen esas tarifas, porque, es decir, cada vez que nosotros le metemos más carga económica a la familia salvadoreña, estamos generando más inseguridad alimentaria y estamos aumentando la pobreza. Hay que decirlo. Entonces, ¿esa revisión es importante y necesaria? Sí lo es. Hay que revisar inclusive la fórmula que calcula las tarifas
residencial nacional de energía eléctrica. Hay que revisarla. Algo está pasando, algo está sucediendo. Alguien está ganando más con el tema de las energías renovables. O sea, aquí hay varias cosas que hay que ver en razón, como digo, de la población más necesitada. Y es que también entonces una cadenita o una cascada también, porque el tema de las alcaldías también se relaciona con lo del FODES. Es decir, el ingreso que ahora tienen las alcaldías ya no es el mismo de antes para sus proyectos de desarrollo local, pues. Sí, pero que no le caiga el castigo a la población. Claro, porque totalmente. Es que esa ha sido la tradición. Es como Mi comentario va en el sentido sí, es como un análisis de los ingresos. De una persona que afirmó y dijo, miren, si tocan, ¿qué es preferible, el IVA o que estén tocando el fondo de pensiones? O sea, como ni hay que pensar en un incremento al IVA, ni hay que pensar, si se incrementase el IVA 2 puntos, ya hay cálculos que demuestran cómo se incrementaría aún más la pobreza. Entonces, al contrario, lo que hay que ver es de qué manera damos más alivio a la población consumidora, a la familia salvadoreña, y tocar a aquellos que son intocables. Con la ampliación de los territorios para los ahora nuevos municipios, pues me imagino habrá un trabajo ahí que están haciendo los consejos municipales de, no sé si homologar o revisar las tasas, porque pues sí, cada municipio tenía sus propias tasas de servicios municipales. Debiera de homologarse. O diferenciar dependiendo de... Y diferenciar adecuadamente. Pero ojo, ¿cómo es posible que en este caso de Soyapango, ¿qué pasa en Soyapango, por ejemplo? de 9.64 La tarifa que pagaba municipal. este usuario, el total de alcaldía, ahora esté pagando 19.28? ¿Es correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque ¿Y eso a municipio... partir de la toma de posesión? No. Este es un caso anterior que se ha hecho en las gestiones anteriores, pero las nuevas autoridades debieran de estar derogando este tipo de medidas. Y la hablando de los... población consumidora debiera de decirlo, pues. Y hablando de los impuestos, y yo sé que ya casi nos vamos, pero vaya, en cuanto al IVA, pero ¿qué otro tipo de impuesto debería estar en revisión, por ejemplo? Me parece a mí que debiera de revisarse la estructura tributaria de carácter nacional. Los estudios lo que nos indican a nosotros es que quienes estamos tributando más somos los trabajadores y trabajadoras. El estudio que sacó la Universidad Tecnológica, la encuesta que sacó la Universidad Tecnológica, donde muestra que arriba creo que era 72% de las familias salvadoreñas recibiendo un ingreso ya con remesa abajo de $500. Y viene usted y está cobrándole IVA o está cobrando otros tipos de tributos o hay cobros ilegales, entonces eso le complica la vida a la gente, ¿verdad? Claro. Eso es lo que hay que... primero hay que corregir que la Defensoría del Consumidor actúe en el tema de las irregularidades que está cometiendo ANDA. Tiene que actuar y debe de actuar. O estas cosas que acaban de pasar con COSAVI. Es decir, ahorros de personas que tal vez ahorros de toda una vida. Años. De años ahí con su dinerito. Hay que actuar inmediatamente porque esa es la realidad. O sea, la mayoría de gente vive coyol quebrado, coyol comido. Esa es la realidad que tenemos gran parte de la población salvadoreña y que por tanto convienen esas medidas. Entonces, la tributación que se está haciendo a nivel nacional hay que revisarla. Ni tan siquiera hay que acariciar la idea, ni en sueño, de decir que se va a incrementar el IVA. Yo no estoy diciendo que el Ejecutivo lo ha pensado, ¿verdad? Pero que salga una persona
cabeza caliente con un tipo de pensamiento de esa magnitud es incorrecto. Muy bien. Danilo, se nos acabó el tiempo, son ya las 9 de la mañana en punto, planteados sus propuestas, ¿verdad? Vamos a ver que, como decíamos, que pase en la Asamblea Legislativa, que anuncios vienen el primer día de junio también, ¿verdad? Y qué acciones se toman. ¿Qué acciones? A corto plazo, porque pues sí. todo va avanzando esta situación. Gracias y un saludo para todos en el CDC. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias, Lili, por esta entrevista. Y de nuevo, un abrazo, un cordial saludo a ustedes, consumidores que nos han visto. Y estamos para servirles. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Si quieres